Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta transmisión de livestream de BT Consortium. Me da mucho gusto en esta ocasión darles la bienvenida a una transmisión muy especial, una transmisión que para nosotros es importante, puesto que como su nombre lo dice, estamos poniendo a la persona en el centro de esta transformación que estamos viviendo, una transformación desde el punto de vista económico, sanitario, social, familiar, individual, etcétera. Ya lo abordaremos en este momento, pero por ello es que es una transmisión muy especial y me permito agradecer y darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Voy a empezar con Pedro, puesto que somos los que estamos conduciendo tradicionalmente este live stream. Pedro Padierna, presidente del Consejo de Miembros de BTC, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto estar en este tan importante foro dirigido precisamente a ti, a la persona individual, a ti que nos escuchas. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a María Alejandra González Pérez. Ella es investigadora, profesora titular de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Es una persona que ha escrito una gran cantidad de libros y es una colaboradora y participa con una muy buena participación en el foro de acompañamiento entre líderes. Me da mucho gusto que nos acompañes también, María Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y también me da muchísimo gusto tener con nosotros a Jaime Porras, sacerdote jesuita, director general de la editorial Buena Prensa y también participante del foro de acompañamiento entre líderes, y una voz que estoy seguro van a ver nos da una perspectiva muy distinta y muy interesante. Padre, bienvenido, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por esta invitación y gracias a todos los que hacen el favor de escucharnos. Pues muy bien, pues miren, sin más, vamos a iniciar esta conversación que, insisto, es muy interesante y estoy seguro que, como bien dice Pedro, nos vamos a ver reflejados todos en ella. Porque más allá de lo que escuchemos en las noticias, en cualquier tipo de foro, que si la crisis, que si la cuarentena, que si la postcrisis, que la nueva normalidad, etcétera, que no se nos olvide algo. Al centro de todo esto estás tú. Estoy yo, está la persona que está en el centro de toda esta convergencia de las crisis, que tiene que ver con, hay un nuevo virus, tengo que cuidarme, tengo que estar en una cuarentena, y estoy encerrado por varios días, varias semanas, en una situación que de un día para otro cambió completamente. Es una situación que me genera ansiedad. ¿Qué es lo que va a pasar con mi fuente de trabajo? No estaba yo acostumbrado a estar entre familia, encerrado. No nos da a lo mejor la situación tan sencilla para estar haciendo aquellos que podamos home office. Es un reto, ya lo hemos ido, digamos, discutiendo, medio manejando, pero también veo que allá afuera la situación social es retadora, por decirlo menos, y que hay en toda esta convergencia, pues eso me genera una serie de pensamientos, una serie de reflexiones, una serie de ansiedades, ¿por qué no decirlo?, en donde vale la pena que nos veamos a un espejo en esta conversación, y que sirva esta conversación para hacer una reflexión y que podamos realmente encauzar nuestro quehacer como individuo dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la empresa y con uno mismo, para que lo podamos encauzar de una mejor manera. Y con ello quiero empezar esta conversación. Vamos a tener esta primera ronda de la conversación entendiendo cuáles son los impactos que estamos recibiendo. Y vamos a empezar por las perspectivas, digamos, sociales de lo que vivimos al recibir la crisis, al estar en la cuarentena y un poco al estar saliendo de esta cuarentena en estos momentos. Y me gustaría, Ale, si te parece bien, comenzar contigo. ¿Qué dirías tú de estos impactos desde estas perspectivas? Bueno, Miguel, muchas gracias. A ver, los impactos sociales durante esta cuarentena y la post-cuarentena. La situación que estamos viviendo ha hecho que sean más visibles o mucho más visibles las fracturas que veníamos acumulando como en la sociedad,
en las familias, en los negocios, en las relaciones, en el mercado, la relación con los gobiernos, y nos ha hecho quizás tomar conciencia que quizás los que expresaban, las personas que expresaban sus malestares en marchas, en las redes sociales y en diferentes formas de activismo, quizás tenían razones. Podemos estar en estos momentos en la posición de entenderlos, saber que quizás todos esos llamamientos que nos hacían no eran caprichos solamente o de algún segmento de la población que quería obstaculizar las cosas. Eso por un lado. Otro tema, o sea, un lado es este hecho de hacer visible esas fracturas. El otro tema también es la sensibilización sobre las condiciones que teníamos en el pasado y cómo el presente y el futuro de cada uno puede ser afectado de manera diferente. Entendemos que cada uno tiene unas características psicológicas, pero además unas condiciones físicas, médicas, sociales, económicas, familiares, emocionales, muy diferentes, incluso espiritualmente muy diferentes, unos estados de ser y unas realidades muy diferentes. Entonces, otro impacto es que es esa sensibilización sobre los demás y cómo esto hace espejo en nosotros, que es algo que hablabas, Miguel, al comienzo también. Pero al mismo tiempo, socialmente nos hemos dado cuenta que se han aumentado los controles sociales, que se ha privado a muchos de libertades y de espacios que ya se habían ganado y de autonomías que ya veníamos nosotros superando. Y bueno, y estas represiones probablemente lo que nosotros vamos a ver es que van a salir con tanta fuerza, las personas van a necesitar nuevamente el poder ejercer su autonomía y su ser con tanta fuerza que esto cuando pase colectivamente, quizás uno de los impactos sociales más grandes, tema de unas formas de anarquismo de muy difícil control vía gobiernos o vía incluso otros miembros de la sociedad o incluso o vía mercado. Entonces, creería que esos son algunos de los impactos sociales que veo más visibles, Miguel, Claro. y colegas en esos momentos. Creo que apuntas varios temas, o sea, es decir, nos dimos cuenta de una gran variedad de retos que algunos se venían escuchando, otros los vimos como nuevos. Y Pedro, esos retos todos apuntan en gran medida a la vida de la persona también en la empresa, porque precisamente como Ale lo comentaba alguna vez en el foro, vamos a tener que entender esos retos desde la empresa porque vamos a tener una fuerza laboral diferente ahora y vamos a tener la empresa a jugar un rol en ello. Entonces, Pedro, si nos pudieras platicar cuáles han sido estos impactos de la persona como colaborador dentro de la empresa. Sí, con gusto. Y bien decía María Alejandra que en esta nueva etapa, pues es una etapa de post-confinamiento, pero finalmente estamos arrastrando todo el confinamiento, inclusive la parte anterior, porque en la parte anterior ya hubo efectos, ya me mandaron a la casa, ya un pariente se quedó sin trabajo, durante el confinamiento pues ahí estoy guardado en mejores o peores condiciones o no. Hay personas en puestos indispensables que han seguido trabajando bajo un riesgo de salud en beneficio de la sociedad. Entonces, vamos a tener grupos que van a salir de manera muy diferente. Para mí, yo creo que hay dos palabras claves que como empresa debemos de pensar. Y ahora también haré referencia también como individuos. Pero empecemos primero al nivel empresa. La empresa va a tener que renovar un contrato con los trabajadores. Y no me refiero a un contrato escrito, sino un contrato social. ¿Okay? La empresa hoy es un ente que tiene responsabilidades superiores con el trabajador. ¿Trabajador qué exige? Confianza en la sanidad.
quiero regresar o quiero trabajar en un lugar seguro, que no me infecte. Hemos visto la cantidad de casos de empresas o instituciones que no toman cuidado y que infectan a la comunidad. Entonces va a ser el primer nueva forma de contrato. Si antes yo exigía cosas como que hagamos productos sostenibles o que cuidamos un ambiente donde no gastemos mucho los recursos naturales, hoy no deja de ser importante, pero toma la sanidad, la confianza en que me vas a cuidar, toma un aspecto muy, muy importante. Hoy en la mañana hablaba con el director general de una aerolínea y le hablaba sobre ese tema. ¿Cómo vas a asegurar que el pasaje se vuelva a subir? Es una aerolínea, digamos, de costo medio bajo, ¿no? Pues ahí mandó una serie de videos de cómo está comunicando el nuevo nivel él le llamó en estos videos bioseguridad para viajar. Entonces, yo como pasajero quiero tener seguro que los aviones estén limpios, pero desde antes que me limpiaron el mostrador, todo, y al final en el video me llamó la atención que te entregan el equipaje sanitizado. Hay personas que sanitizan el equipaje. Entonces, es una forma nueva de trabajar. La confianza. Lo llamábamos también la economía sin contacto. Es decir, me entregan los bienes afuera de mi casa o afuera de la tienda. No quiero tener contacto, me los entregan sanitarios. Alguien lo decía y a lo mejor en español latino podría sonar diferente. Entonces, español mexicano, la economía del asco. Tengo cuidado, tengo que estar mucho cuidadoso de lo que me dan porque no vaya a ser que me dañe algo. Entonces, lo primero, una economía basada en la confianza sanitaria. Y eso quiero de la empresa como trabajador, pero también como cliente. Y segundo, quiero congruencia. Es decir, lo hemos visto de que el liderazgo de la empresa debe ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Es decir, si quiero generar confianza, aparte de que mis acciones son congruentes con lo que estoy haciendo. Si quiero deber hacer una empresa, como decía esta aerolínea, de bioseguridad, yo como CEO, que hablaba yo con él, tengo que ser el primero que marque esas señales. Y una de las señales más claras, ¿sabes cuál es para la empresa? Que me va a costar más. O sea, estoy dispuesto a invertir. ¿De acuerdo? Y para cerrar, te decía, para el individuo, Miguel, para el individuo, yo creo que son las mismas dos cosas, porque nos estaba diciendo María Alejandra, oye, vamos a salir. Pues yo quiero que el de junto también se cuide, no me quiero que me contagie. Entonces tenemos una enorme responsabilidad de unos con otros. Cuando salgamos, pues salgamos con las medidas necesarias. Si las medidas necesarias es el tapaboca y lavarse las manos, lo que sea, hay que hacerlo. Finalmente es este concepto que vivimos en un ecosistema social, económico, humano, que todos tenemos la responsabilidad. Entonces, yo quiero ser congruente con las medidas que yo tomo para cuidar a los demás y pues me gustaría tener confianza que los demás también tomen estas medidas. Entonces, confianza basada en una serie de acciones congruentes en la empresa, en las instituciones, pero también como individuo. Claro, pero y como bien dices, eso va a dibujar un escenario nuevo, un escenario distinto para las empresas en todas estas medidas. Inclusive en el foro comentábamos que los cambios que, por ejemplo, el 911 trajo a la seguridad en los aviones, en el viaje, toda esta cuestión de la crisis sanitaria va a traer una nueva realidad precisamente en esas medidas sanitarias dentro de la empresa y en la atención y en la relación con los clientes y los proveedores de las empresas. Entonces, claramente el individuo dentro de todo eso, pues se va a acostumbrar a esas nuevas prácticas, pero nos vamos a acostumbrar como colaboradores, como clientes o como proveedores en ese nuevo contexto. Y la empresa tiene que vivir esa nueva realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser ese lugar seguro para el colaborador, pero también, como bien nos lo has dicho, Pedro, en otras ocasiones, es el lugar seguro para hacer negocios con, ¿verdad? Es el lugar seguro
para el ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante. Y por otro lado, ligando con lo que bien dijo María Alejandra, pues la empresa en ese nuevo contrato que nos dices, Pedro, también tiene que repensar la diversidad, ¿no? Ale nos lo apuntaba en el foro, o sea, tenemos que repensar la diversidad y la inclusión en este concepto de empresa mucho más amplio de lo que hemos pensado al día de hoy. Ya no es una situación de género, ya no es una situación de preferencia, ya no es una situación de geografía, de religión, es una situación mucho más amplia porque en este repensar de las organizaciones, muchas de ellas van a mantener posiciones remotas, muchas de ellas van a detener los viajes, muchas de ellas van a reconfigurar la densidad en sus diseños de sus layouts de oficina, y todo ello tiene que considerar, como bien nos lo han dicho tú y Alejandra, este nuevo contrato, me gusta como lo pones, Pedro, este nuevo contrato que la empresa tiene que hacer con el colaborador en aras de que sea un lugar seguro y en aras de mantener esa congruencia y esa diversidad. La empresa, Padre Jaime, la empresa juega un rol muy importante en el regreso del colaborador que estuvo en esta crisis, pero creo que hay un impacto, y nos lo has comentado en otros momentos, profundo en el individuo, en toda esta reflexión durante el tiempo. Si nos pudieras comentar la perspectiva que ustedes tienen de esa parte espiritual, individual, personal, ya no del colaborador, sino mía como persona, como individuo en toda esta situación. Yo estoy convencido de que una de las cosas importantes que siempre juega en este asunto de la empresa tiene que ver con la productividad. Y bueno, la productividad no puede estar desligada a la manera en que el individuo llega a su trabajo, en que el individuo, la condición en la que está, en la condición en la que vive, etc. Y eso pasa también pues por su interioridad. Y yo creo que este es un elemento que antiguamente yo me acuerdo que siempre decían, los problemas de la casa se quedan en la casa y no los queremos en la empresa, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora hemos aprendido que la persona como uno de los mayores bienes que tenemos en las empresas tiene una historia y tiene un modo concreto de ser. Y ese modo en esta situación que hemos estado viviendo de confinamiento pasa por tocar algunas fibras muy sensibles. La primera fibra que yo diría que está como presente es la que tiene que ver con el interior de nosotros, donde hablamos sobre lo que es nuestras creencias, nuestras maneras de ver la vida. Esas formas están trastocadas de alguna manera, ¿no? Son formas en las que ya teníamos como muy arreglado el esquema y han venido a trastocar incluso sin distinción de edades, ni de género, ni de nada. Nos trastocan a todos, nos dan un impacto que tiene una profundidad que nos hace mirar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Yo, de las cosas que creo que es como muy importante mencionar, es que seremos un poco más inseguros. Las certezas que teníamos en la vida de cómo solíamos movernos, de cómo solíamos relacionarlos con la trascendencia, con la parte de Dios, independientemente de la religión, la manera ya clara que teníamos en cómo Dios actuaba a través de nosotros, la cuestión que teníamos clara de que los médicos podían subsanar y remediar muchas enfermedades, etcétera, esas certezas se nos han quebrado, ¿no? Y esa nos ha hecho de alguna manera un poco más inseguros y hemos perdido como cierto horizonte que ya teníamos como muy claro, una manera muy estructurada. Yo creo que el confinamiento también nos ha obligado a encontrarnos con alguien con el que normalmente no nos encontrábamos. Y eso es con nosotros mismos. Es decir, nos hemos hecho muchas preguntas de las que muchas veces no tenemos respuesta. Hemos tenido que dialogar con nosotros mismos, con nuestro interior, como para tratar de entender cómo se lleva adelante una situación como la que estamos viviendo. Nos habíamos llenado de ruidos en la vida y habíamos logrado como calmar nuestro interior sin escuchar las preguntas más fundamentales que teníamos que hacernos. Yo creo que eso también nos pone ahora en esta cuarentena, y en esta post-cuarentena que viene, nos pregunta cómo vamos a salir a la vida, con qué herramientas vamos a salir a la vida,
qué es lo que estamos nosotros pensando de eso. Y va eso a una pregunta mucho más profunda, que es la pregunta de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? La gente ahora se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Porque realmente como que vamos obteniendo una serie de satisfactores que nos van ayudando a pasar la vida, pero ahora cuando vivimos de cara a una posible situación crítica o de muerte, etcétera, tenemos que enfrentarnos a una pregunta fundamental de cuál es el sentido que. Y entonces los paradigmas de las personas van a cambiar. Y a lo mejor ya no son los paradigmas del consumo nada más, sino también son los paradigmas de cosas que tienen que ver con otros elementos de la vida que son como más importantes, como puede ser la relación sana con las personas a mi alrededor, en mi comunidad, en mi familia, entre nosotros. Yo creo que eso también va a traer una repercusión porque vamos a empezar a determinar qué es lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Hoy yo creo que esta pandemia, aunque no todos hemos perdido un ser querido, pero ha sido tal la magnitud y de tal forma tajante lo que ha pasado, que la gente sí tiene un sentido de pérdida en lo personal, ¿no? Si, aunque no sea mi familiar, pero es mi vecino o es alguien que conozco, alguien con quien compartí, etcétera, y ha sido en grandes cantidades. Entonces, yo creo que también una de las cosas que está presente como un impacto importante en este tiempo es lo que tiene que ver con la cuestión de la pérdida. Hay una pérdida en los hogares de este país que se ha experimentado y que compartimos como colectividad, que tenemos como seres humanos y que estamos impactados por eso. Y eso también nos genera una cierta desconfianza en que esto puede suceder en cualquier momento, y aunque es una cosa que sabemos que todo el mundo nos vamos a morir o que se puede morir uno muy rápido, pero no lo experimentábamos en esta magnitud y con esta cercanía más clara, ¿no? Acostumbrados a lo mejor a enfermedades largas, gente que puede vivir más tiempo y luego muere, etcétera, pero no estábamos nosotros acostumbrados a esta manera de verlo así como tan tajante. Luego, ya decía un poco Alejandra que estamos enfrentados a esta manera de estar encerrados y que eso ha traído a veces en el hogar que se destapen conductas que muchas veces se soslayaban porque te podías ir a la calle y podías estar fuera y ahora lo tienes que estar enfrentando las 24 horas del día, estás metido en la misma dinámica y en las mismas circunstancias, ¿no? Yo creo que eso también va a traer de alguna manera una forma de ver la vida que implica un nuevo proyecto de familia, un nuevo proyecto común de pareja, un nuevo pacto social interno en la célula más básica que es la familia, porque tenemos que reaprender de cómo va a ser esto de una manera nueva, si no los problemas internos van a acabar por destruirnos. Ya lo estamos nosotros mirando en muchas personas que nos llaman y nos dicen, es que ya no aguanto a mi esposo, es que estoy en esta situación comprometida, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso también, esa parte de cómo reconstruir, esa parte de la familia, también las relaciones internas, va a ser como muy importante. Quisiera también nada más insistir en esto de la búsqueda del sentido, porque creo que hemos venido con un mundo muy abocado a la parte material y no tanto a darle sentido a la parte interna. Y entonces vivimos en un mundo como mucho más consumista y un mundo menos cercano, menos interesado, menos abocado hacia el otro. Y yo creo que esta pandemia nos ha puesto en evidencia que esa es una carencia que tenemos y sobre la que debemos también trabajar. Muchas gentes como que le han dado un nuevo sentido a su vida, tratando de fijarse en conductas y modos de proceder que tienen que ver más con la solidaridad y no con la competencia, que tienen que ver más con el apoyo y no con el tratar de subir encima del otro, que tienen que ver más con los ratos que se gastan, el tiempo que se gasta uno con los demás y no tanto con las cosas que tienen. Yo creo que eso también va a ser una parte que va a ser un reto para las empresas, como cómo hacer que combinar esta parte que tiene que ver con el trabajo tan necesario e inevitable, pero también con esta parte que va más a que la persona se sienta con un mayor sentido en lo que está haciendo.
Muchas personas relatan no tener gran sentido en lo que están haciendo actualmente en su vida y eso es una crisis propia que viene, un impacto que tenemos a propósito de habernos enfrentado a una situación de pandemia. Por último, nada más quisiera agregar un elemento más, que es, yo creo que tenemos que caer en la cuenta de que toda esta dinámica por las situaciones familiares, por las situaciones personales, por las situaciones sociales, en el confinamiento ha traído un sufrimiento entre nuestra gente que la mayoría de las personas no sabemos cómo manejar. Y yo creo que también ese es un elemento que va a estar, nos vamos a ver un poco tristes por un rato, no es ya se acabó todo y regresamos a la fiesta, sino nos vamos a ver tocados por esta experiencia que definitivamente impacta nuestra manera como vemos el mundo e impacta nuestra manera como nos relacionamos con los demás y con Dios. Y esta parte del sufrimiento es una cosa que no debemos soslayar porque se va a quedar ahí un poco oculta, pero va a estar siempre permeando los olores de quien ha sufrido una. Son como algunos elementos que me parece que están en este impacto y que son cosas que las personas hemos vivido y que definitivamente no vamos a poder dejar en la puerta de la empresa. Y que ustedes reciben, Jaime, que ustedes reciben muy de cerca por este puesto de escucha que instalaron y por la industria en sí mismo, tienen muy clara toda esta información. Y yo lo que veo aquí para pasar a la siguiente ronda, hay como una convergencia en el centro de todo esto, Alejandra, Pedro, Jaime, es que debe de haber un nuevo contrato. O sea, es que hay un nuevo contrato, déjame empezar con lo que dice Jaime, conmigo mismo. O sea, tengo que contestarme esas preguntas de sentido, tengo que darme oportunidad de tener esa conversación que no tenía tan a menudo conmigo mismo, tengo que entender ese nuevo contrato en mi contexto familiar, que como bien dijo Jaime, también se modificó. El nuevo contrato desde el punto de vista, bien decía Pedro, no físicamente contractual, sino esa conversación de seguridad, de diversidad, de inclusión con la empresa y en la sociedad también. O sea, hay una serie de cosas que tienen que cambiar. Yo les propongo que esta siguiente ronda sea más hacia las propuestas de acción. Nadie tiene una bola de cristal con la claridad de todo lo que va a pasar, no, pero todos tenemos una reflexión que podemos compartirle a nuestra audiencia como si nos la estuviéramos compartiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque este tema es el individuo, nosotros somos el individuo, toda nuestra audiencia es el individuo. Entonces, vamos a compartir en esta siguiente ronda propuestas de acción o reflexión sencillamente sobre estos puntos y sobre estas tres perspectivas que hemos abordado, lo social, lo empresarial y lo individual. Y por favor, siéntanse libres de tocar el resto de las perspectivas si así lo desean. Ale, regresamos entonces contigo. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, como decías, la importancia de esas reflexiones internamente, cuando se hacen investigaciones y se trata de buscar generalizaciones, pues tenemos que buscar muestras que reflejen una población. Acá yo creo que la invitación es asumir que el tamaño de la muestra al que tenemos acceso en este momento es 1. Y ese 1 somos nosotros. Entonces, conectarnos, y nosotros nos conectamos profundamente y ampliamente, pues nos vamos a dar cuenta que ahí es donde nos vamos a encontrar con los demás, es donde van a estar esas conexiones con lo más profundo de lo que significa seres humanos. Otro punto es que no podemos cantar victoria ni respecto al virus, ni respecto a los colaterales del virus, ni que podemos cantar victoria que la cuarentena se acabó, porque más cuarentenas pueden pasar y más medidas igual de radicales o más radicales pueden tomarse a futuro. Tampoco podemos cantar victoria aún que hemos hecho los duelos, ni que ya tuvimos todas las pérdidas o todos los sufrimientos, como hablaba el padre Porras. Y otro aspecto acá también es que aunque todos de nosotros somos vulnerables y cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles y cada uno de nosotros tiene esos aspectos que nos hacen débil,
la toma de conciencia de nuestras vulnerabilidades es lo que nos lleva a buscar inmunidad, o sea, a buscar inmunizarnos y a buscar compensación por ellos. Esto, como lo demuestran los cómics y las películas de superhéroes, esto puede ser para bien, como los superhéroes, pero también puede ser para muy mal o para muy peor, como es los antihéroes, que también compensan por sus debilidades. Unos en temas de lo pragmático, pero también de lo pragmático combinado con lo profundo, aquí hay unos negocios importantes y unas inversiones grandes. Creería que la inversión más grande que nosotros debemos hacer en estos momentos y el negocio más rentable es tratar de no dejar a nadie atrás. Primero, esto es un tema de responsabilidad, un tema de moralidad y un tema de solidaridad, pero también es una inversión para el futuro. A ver, cada exclusión que nosotros, cada persona que dejemos atrás, a cada una de las comunidades que nosotros excluyamos, nos va a generar unos costos emocionales, unos costos de culpa espiritual, unos costos económicos, tanto como sociedad y como humanidad. Debemos proteger a los demás y debemos dar herramientas a los demás para enfrentar las realidades, para que en el futuro no tengamos que defendernos de los excluidos. Y esto tiene muchísimas dimensiones de lo que implica defenderse. El padre Porras tiene una práctica que ya hemos hablado y que tanto Miguel, tú como Pedro han hecho mucho eco, y es la importancia de estos puestos de escucha. Estos puestos de escucha que pueden ser grupos de apoyo entre pares o en las organizaciones o miembros de diferentes comunidades de las que hacemos partes, que se han ya gestionado por líderes comunitarios o por la empresa misma, o incluso iniciativas espontáneas de retomar amistades para responder a este instinto o en estos ejercicios gregarios, porque es importante que nosotros nos veamos reflejados en los demás. Y esto es importante porque son muletas psicológicas para validar el principio de realidad y para validar la cordura. Porque necesitamos no solamente explotar o explorar lo que está pasando en nosotros mismos, pero sino que en estos momentos vamos a ver qué personas, gobiernos, marcas tratarán de hacernos convencer, o incluso religiones o líderes de diferentes tipos nos van a tratar de convencer que los necesitamos a ellos. Y no van a pasar el mensaje de interdependencia, sino de una dependencia de ellos. Y no puede ser así, porque la narrativa debería enfocarse en esta interdependencia radical que han hablado algunas personas, o como decía Taleb, y también Pedro ha enfocado esto, es Nassim Nicholas Taleb, que es el autor de la teoría de los cisnes negros, que habla de adoptar la ética de la precaución. Y es saber que, o sea, esta sensación de seguridad y de confianza es saber que nosotros le estamos haciendo daño a los demás, a nosotros también, pero a los demás, cuando no tomamos las medidas que parecen exageradas. Porque esta seguridad es seguridad física, seguridad asociada a la violencia, a la criminalidad, pero también a los aspectos biológicos y patógenos, requieren de una evitación excesiva del riesgo individual. Y eso necesitamos que todos nos preocupemos y nos ocupemos de los riesgos que anteriormente eran comparativamente insignificantes, Miguel. Fíjate, hago una breve recapitulación, me salta mucho, me gusta lo que dices, no cantar victoria, creo que es una reflexión muy pragmática para todos. Tendemos a querer dejar atrás, ya pasó, ¿no? Creo que es muy interesante eso de no cantar victoria en ningún sentido, no dejar a nadie atrás, y toda esta cuestión de vernos reflejados y los últimos comentarios que haces. Yo los tomo, y con esto vinculo con el tema con la empresa, Pedro, los tomo que en realidad, en la medida en que nos veamos a nosotros como la persona que hay que atender, acompañar o transformar, estaremos viendo, como bien empezó ahorita Alejandra, a esa población
completa, ¿no? Es una situación muy particular. Y Pedro, en BTC siempre hemos dicho, en realidad esto es una transformación. Y la transformación sucede si las personas se transforman, ¿sí? No solo el director general, sino en general las personas, pero creo que la dirección general es un rol muy importante. Entonces, Pedro, ¿cuáles serían tus propuestas desde el punto de vista de la empresa? Mira, si escuchamos los últimos dos comentarios que han sido muy profundos, te llama a que el rol de la empresa tiene que cambiar. Y cuando digo empresa, no es solamente la empresa que produce algo, hay también instituciones, universidades, en fin, asociaciones. O sea, estoy hablando donde se congregan seres humanos buscando una labor productiva. Y si algo como nos decía el padre Porras, si algo nos ha dado este espacio ha sido para pensar y encontrar cosas buenas, encontrar cosas no tan buenas, pero finalmente tratarnos como personas de superar. Entonces, el trabajo hacia adelante tiene que tener un sentido más profundo y tiene que entrar ahí la institución, la empresa, precisamente a buscar una manera de satisfacer esto. Por eso digo que el contrato entre la institución, la empresa y el individuo se va a tener que elevar. Hablaba yo de dos niveles básicos, ¿no? Muy prácticos, ¿no? Congruencia, confianza, la sanidad. Pero yo creo que ya entrando a otros niveles más profundos, ¿cuál es el sentido real de las empresas? Estaba yo hablando a algunos líderes de empresas, inclusive globales, el otro día en una conferencia, y hablaban precisamente de ello. ¿Cuál es el rol de la empresa en la sociedad al futuro? En un futuro que, como bien decía María Alejandra, no vamos a salir mañana a las calles a cantar victoria, es un maratón. El coronavirus va a estar con nosotros un tiempo, vamos a tener seguramente subidas y bajadas. Entonces, la empresa tiene que transformarse en ese sentido, es decir, ¿cuál es el papel que estoy aquí? Sí, te doy trabajo o te doy un servicio, pero tiene que responder a las necesidades todavía más profundas del individuo. Entonces, en forma muy práctica, Miguel, y hemos trabajado con varias empresas, es realmente pensar en el rol estratégico de la empresa. ¿Cuál es el valor de la sociedad que da esa empresa? ¿Cuál es el valor a la sociedad que da esa empresa? Y yo creo que las empresas que entiendan que hoy están llamadas, pero que a la vez tienen una oportunidad de replantear su rol, pueden ser empresas que van a tener un éxito futuro adelante. Y puede ser, como decía yo, de la parte más básica, que es el cuidado de sanidad, pero a la parte más profunda, de realización del individuo, ¿no? Este trabajo vale la pena. Y yo creo que este tipo de reto, y conecto con una idea que tú tenías, ahorita muchas empresas, y otra vez estamos en lo práctico, me gusta mucho este foro porque hemos tocado todos los aspectos, a mí me toca tocar lo práctico. Este foro de diversidad, este tema de diversidad e inclusión, o sea, muchas empresas están diciendo, no, pues que se sigan trabajando en casa, ¿no? Ahí se siguen. Algunas dicen, como quieras, como puedas. Hay que tener también mucha, digamos, reflexión a este tema, porque cuando menos en muchas sociedades latinoamericanas, pues que se quede en casa, pues qué bueno que tengo aquí a la mamá, que ahora es profesora, cocinera, lavadora, consoladora espiritual. Bueno, ¿y a quién le toca a ella su momento de reflexión, su momento de pensamiento, su momento de apapacho? O los que estamos en ciertas edades, no, pues ustedes se van a quedar. O sea, gracias a Dios yo ya estoy retirado y puedo estar en este tipo de foros, pero cuando escucho a otros colegas arriba de 60 años que te dicen, no, tú te vas a quedar, pues quién sabe hasta cuándo. Oye, es algo muy difícil de enfrentar, muy difícil de enfrentar. Entonces, y a lo mejor es lo correcto, ¿no? Pues por salud tú te quedas, o porque tienes diabetes tú te quedas. Todo este tipo de efectos profundos en el comportamiento hacia los seres humanos, ya sea por género o por edad o por otras circunstancias, yo creo que nos lleva a esa reflexión. Porque sí, por años hemos hablado de diversidad, es decir, que tengamos personas que representen los géneros, la sociedad en general, la educación, el origen, lo que quieras.
pero estamos acostumbrados a escucharlos. Esa es la inclusión, escucharlos. Y ahora es más fácil, pues se me olvidó porque ahí ya lo puse en un casillero, ahí de vez en cuando lo oigo que me llame, ¿no? Ahí lo pongo en el Zoom, ya se me olvidó. Y estábamos viéndolo con algunos de los profesores, ¿no? Pues hay profesores de las universidades que dicen, no, pues es de 60 o 65 años, no va a regresar, pero es valiosísimo. Pues, entonces, ¿cuál es el lugar que le voy a dar? ¿No? Entonces, estos temas de inclusión, ¿no? La diversidad como que es a veces, sí, lo veo pragmático, fácil de medir, ¿no? Es que yo apoyo las estadísticas, pero bueno, finalmente hay algo muy, digamos, más tangible. Pero la inclusión en estos momentos es uno de los llamados que también la empresa tiene que hacer. Entonces, al final de cuentas, creo que la empresa tiene que revisar su propósito, darle un sentido de trascendencia a las personas, a la sociedad, y también tiene que estar vigilante para cerrar ya en estos temas de que es muy fácil tomar decisiones pragmáticas que se queden aquí o decisiones que los gobiernos digan, los de tal edad o los de grupos vulnerables. Tenemos que estar extremadamente vigilantes de no dejar a estas personas atrás, porque como decía el padre Porras, pues también están sufriendo y quizás son los que más están sufriendo en de inseguridad, que era uno de los temas que él bien ponía sobre la mesa. Porque ¿cuál va a ser mi futuro si no puedo volver a trabajar en quién sabe cuánto tiempo? Pues eso te deja heridas muy profundas. Y creo que la empresa tiene que tomar en cuenta esto y buscar respuestas y respuestas que van a durar un tiempo, pues desgraciadamente indefinido a estas alturas del partido. Fíjense, me gustan mucho las conclusiones que estamos aportando, porque como dices tú, Pedro, son muy accionables. O sea, son cosas concretas que nos llevan a la reflexión en cosas específicas y accionables. Y resumo, Pedro, creo que hay una cuestión de invitar, déjame ponerlo en estos términos, invitar a la dirección general a que le dé más relevancia al pensar el sentido que tiene nuestro rol como empresa, pero también el sentido de la participación de cada colaborador en mi empresa. Y hacer en consecuencia más amplio en la inclusión de mi talento en las diversas audiencias de esos colaboradores, verlos no solamente como una cajita, un puesto, sino como personas que quiero genuinamente o auténticamente ser incluyente con ellos. Y también seamos realistas, algo que mencionábamos en el foro, Pedro, Alejandra, que es la competencia por el talento y por los clientes, también cambia. Entonces, entre comillas, voy a ponerlo de esta manera, Pedro, si me lo permites, más me vale ser sensible e incluyente si quiero mantener mi mejor talento. Entonces, creo que es una propuesta muy concreta a la acción. Y creo que hay una parte que no hemos tocado, pero que está por ahí y creo que a lo mejor ahorita el padre Jaime puede tocar un poco de esto, pero seamos realistas y María Alejandra lo puso con un concepto que es fuerte, pero que es real, y es los nuevos pobres que va a arrojar esta crisis. Es decir, hay una gran parte de afectados porque sus empresas se afectaron, porque son de una población vulnerable, etcétera. No todas las empresas van a ser igualmente éticos de no dejar nadie atrás, etcétera. Entonces, va a haber una situación adicional a una nueva realidad, padre, en lo que teníamos antes. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas, padre Jaime, desde el punto de vista de la persona, del individuo? Yo creo que Alejandra toca un elemento que ya habíamos mencionado en algunas veces, pero lo toca con mucha, le da el punto sobre la I, y es este asunto de la escucha. La escucha es el nuevo verbo que tiene que estar presente entre nosotros como algo fundamental. La escucha mía hacia mi propio ser, mi interior, pero también la escucha de para quien trabajo, y la escucha de con quien convivo, etcétera. Estamos acostumbrados a vivir ahora en un mundo, sobre todo en las redes sociales, en donde no importa qué diga el otro, yo digo mi verdad y eso es lo que priva. Y yo creo que ahora necesitamos tener esta mecánica de escucha en donde la gente pueda externarnos y expresarnos con
confianza qué es lo que está viviendo. Si no, vamos creando formas y vamos creando cosas con modos concretos en los que el individuo se siente escuchado, simplemente vamos a crear alguna especie de bomba de tiempo en el interior de las personas, ¿no? Entonces yo creo que ese es como un elemento fundamental que tiene que ver con esta parte espiritual y esta parte social que debemos de considerar. Luego yo también creo que tenemos que preguntarnos sobre el sentido o el balance entre el mundo material y el mundo, digamos, más espiritual, lúdico, personal. Porque si nos mantenemos en esta línea en la que el mundo material priva sobre nosotros y entonces estamos dedicados todo el tiempo y toda la vida nada más a la parte material, vamos de alguna manera olvidando esta parte trascendente que para nosotros es muy importante. Entonces las organizaciones que se dedican a acompañar a la gente, a estar presente en su vida más espiritual, más social, etcétera, deben considerar que deben ayudarle a la gente a entender este balance entre el mundo material y el mundo espiritual, para que la gente pueda ir caminando y tomando decisiones en su vida, encontrando un verdadero sentido, encontrando un verdadero principio y fundamento para el que quiere vivir, y no llegar a los 60 o 70 años diciendo hice todo lo que debía, pero no hice lo que quería. Creo que ese es un aspecto fundamental que también debemos de considerar. Luego yo creo que las instituciones también tenemos que ayudar a las personas a reconstruir su proyecto de pareja, su proyecto de familia, su búsqueda de estabilidad en las relaciones con los demás y en las relaciones como familia. Ese es un aspecto importante que nos toca a un sector, de alguna manera, por así decirlo, un sector de las instituciones que estamos presentes en la sociedad, pero que no debemos de asumir que porque ya pasó la pandemia, las personas ya saben cómo reconstruir esto, no. Vamos, va a haber heridos en el camino y va a haber situaciones complicadas que si no ayudamos nosotros a que la gente adquiera mayor estabilidad en su propia casa, va a vivir con una inestabilidad que va a cargar a la vida social y a la vida de la empresa de alguna manera. Hoy yo quisiera poner un punto muy que hace poco leí sobre eso, que me parece que es importante, y es que esta pandemia nos ha traído la victoria de la ropa informal. Así lo ponía uno de los intelectuales. Y yo lo quiero traspasar a lo que nosotros estamos viviendo y decir, es la victoria de lo lúdico. Necesitamos que las personas puedan vivir más de alguna forma y ayudarlos a vivir más de alguna forma todos los aspectos lúdicos, porque eso es lo que le va dando también internamente una fortaleza y un respiro y un descanso, y le va poco a poco creando también un modo distinto de vivir en las personas. La parte lúdica está de repente como muy olvidada y en algunos casos hay parte lúdica muy distorsionada. Yo creo que el poder, ¿por qué? Porque a través de la parte lúdica, como seres trascendentes y como seres antropológicamente hablando, podemos decir que es la que nos ayuda a sentirnos también bien con nosotros mismos. Y eso también puede estar ahí presente en la parte lúdica. Y luego yo creo que tenemos que regresar a como individuos y como empresas a tomar más en serio este recontacto con nuestra naturaleza, con la naturaleza que nos rodea, entender que el mundo en el que estamos, de alguna manera lo estamos utilizando para ciertos fines, pero no nos estamos relacionando directamente con la naturaleza. Y eso está en nuestro ser. O sea, la relación que podamos tener con la naturaleza va a ser fundamental. Y por último, toco el tema que ya se había tomado también, que es que tenemos que acostumbrarnos a vivir entre nosotros con mayor solidaridad. Porque, como decía Alejandra, esas personas a las que dejamos de lado, son personas y también viven a nuestro alrededor y también tienen un impacto en nuestra vida. Entonces, en la medida en que nosotros podamos solidarizarnos y construir empresas que de alguna manera sean digamos, más de un comercio más justo y que sean empresas que también tengan en cuenta esta parte de la naturaleza y su relación con, y que sean empresas que consideren también sobre todo a lo pequeña y a la muy pequeña empresa como parte de las cadenas, y no solo como proveedores baratos de servicios, va a ser algo como muy importante, porque eso va a hacer que tengamos una mejor distribución. Parte de nuestra crisis ahorita, lo que nos evidenció esta pandemia era la mala distribución que tenemos de la riqueza. Y yo creo que eso es un punto que debemos reconsiderar. Pues muy bien, y
me hace pensar mucho lo que están diciendo y vamos hacia el cierre ya de la sesión, pero de lo que comentas, Jaime, veo tres palabras muy importantes y yo voy a ligar con lo primero que dijo María Alejandra. Evidentemente veo el tema de la escucha como algo muy relevante, el balance, pero también veo el tema del sentido, que lo hemos estado discutiendo desde varias perspectivas, el sentido como individuo de mi vida, de retomar este nuevo proyecto de pareja, de familia, etcétera, de lo lúdico. Déjame simplificar y decir como que hay todo de la naturaleza, es como un retorno a lo básico, pero aún en eso, aquí es donde retomo las palabras de Alejandra, no podemos cantar victoria que eso vaya a suceder. Es decir, que eso suceda si no nos hacemos cargo de ello, que es precisamente el objetivo de este foro, que nos hagamos cargo de ello como sociedad, como empresa, como individuo, como organizaciones, que reflexionemos en todo esto que se está hablando en este foro, porque como bien decían, y hay un gráfico por ahí muy interesante del Economist, está esta primera ola, que es que no es la primera evidentemente, pero es el COVID, que va a tener subsecuentes olas. Pero hay otras olas más grandotas que vienen, que es la propia recesión económica, y otras olas más grandes que apuntan hacia el cambio climático, vaya a saber esa u otras crisis. Pero lo que estamos viendo es que no podemos cantar victorias. Ese creo que es la frase con la que me quedo, de que tenemos que desarrollar, Pedro, esta habilidad de transformarnos. O sea, esa es la constante que está aquí. La constante que está aquí es que como en sociedad, como empresa, pero sobre todo como individuo, y por eso quisimos dedicar esta transmisión a la persona, al individuo, que tenemos que tener esta habilidad, pues, habilidad de escuchar, de no dejar a nadie atrás, de tener más una ética distinta, un sentido distinto en la empresa, una habilidad de encontrar esos balances, es decir, todo lo que ustedes ya han mencionado, pero no como una sola vez, no como una acción de un momento. Tenemos que repensar para que esto se convierta en una nueva habilidad, una nueva forma de ser y estar como personas y una nueva forma de ser y estar como empresas. Los queremos dejar con todas estas reflexiones, con estas acciones concretas, y yo voy a invitar al panel a una reflexión de cierre breve, muy concreta, ¿cuál sería ese call to action final que quisiéramos darle a nuestra audiencia? Y vamos en el mismo orden. Ale, contigo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Comparto contigo, con Pedro y con el padre Porras, esta importancia de escuchar, de hacer, de construir futuro centrado en lo que es trascendente para los humanos. Entonces, hay palabras o conceptos importantes acá como la solidaridad, autenticidad, espontaneidad, que está reflejado en la comodidad del vestir y en el interactuar, el saber que alguien nos va a escuchar sin prevenciones y por ende no va a juzgarnos, que es muy importante también de la escucha, eso de la confianza en la escucha que hablaba el padre Porras, el retomar los contactos con las naturalezas. Y voy acá a ponerle un plural al concepto del padre Porras porque es importante las diferentes naturalezas y escuchar y incluir como dos verbos para construir un futuro transformado. Nuevamente enfatizo el tema de la importancia de no dejar a nadie atrás y esto como una muy buena inversión porque los costos sociales para la paz espiritual, para la seguridad y para la economía son altísimos si no lo hacemos. El nuevo contrato que habla Pedro sobre el contrato con nosotros mismos, con el entorno empresarial, con la sociedad y un contrato social basado en la narrativa de la interdependencia, de la solidaridad y en la grandeza de incluir, y voy a terminar con un concepto interesante de David Escobar. Él es el director de una caja de compensación en Colombia, un líder cívico importante para nosotros. Y él escribió una columna en donde enfatizaba en capitalizar lo inexorable. Nosotros estamos viendo venir esas olas, estas olas que están siendo inexorables y el próximo animal grande que yo estoy sintiendo que va a pasar no es necesariamente el cambio climático, sino es esta anarquía que se viene cosiendo en la exclusión y en la represión. Y por eso, otra vez,
resalto el tema de la importancia para los negocios y las personas de no dejar a nadie atrás. Pues aprovecho para agradecerte tu participación, Ale. Muchísimas gracias, como siempre, súper interesante tu perspectiva. Y Pedro, voy contigo para tus comentarios de cierre. Primero que nada, agradeciendo a nuestros panelistas, estupendo. Pero yo creo que lo que sí queda perfectamente claro es que lo que funcionó atrás ya no va a funcionar hacia adelante. Y creo que ambos lo están poniendo muy claro. La economía de exclusión no funciona. La economía de exclusión quedó atrás. Estoy de acuerdo con María Alejandra. Uno de los temas es ese. O sea, si no hacemos conciencia de que estamos en un ecosistema y de que somos interdependientes, tenemos que ser, decían, escucha, empatía también, empatía con la necesidad de los demás. El futuro va a ser muy negro. O sea, lo hemos visto desde el principio. La salvación no es de una salvación de una empresa o de una institución solita haciendo lo que pueda. Hoy, realmente escribir las nuevas páginas del futuro, ya sea para cuidar al planeta, para cuidar a los demás, para cuidarme a mí mismo, tiene que pasar por esa escritura de decir, como individuo, como organización, soy interdependiente de los demás. Tengo que mostrar empatía, tengo que generar congruencia con mis acciones, tengo que dar confianza de que estoy invertido en un futuro común, positivo. Yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de escribir nuevas páginas. Ojalá y como individuos, como organizaciones, como sociedades, no desperdiciemos esta oportunidad y que si de algo ha servido esta pandemia, ha sido precisamente para ayudarnos a estas reflexiones y para saber que como empresa, ya si hablamos muy específico como empresa, nos tenemos que transformar si queremos ser sostenibles hacia el futuro y transformarnos para ser mejores con todos los temas que hemos hablado. Gracias. Inclusive, Pedro, hasta como países, lo hemos visto en las cadenas productivas, esa interdependencia, ¿no? Pues muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, tu guía y tu consejo siempre nos van llevando en una línea muy completa y muy integradora del concepto. Padre, sus comentarios de cierre, por favor. Mira, yo creo que tanto Pedro como Alejandra han dado como unos puntos muy claves para todo esto. Yo solo quisiera añadir, y además muy interesante la plática, para mí aprendí mucho de estar el día de hoy con ellos aquí, y yo solo quiero agregar una última cosa. Esta última cosa tiene que ver con que el centro de aquí en adelante tiene que estar puesto en la persona. Si no está puesto en la persona, vamos a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque ahí se están jugando. Ahora las personas, a través de esta dinámica de la pandemia, se han dado cuenta de carencias, se han dado cuenta de posibilidades, se han dado cuenta de muchas cosas internamente que si no encuentran ese reflejo en su empresa, en su entorno, en su iglesia incluso, van a sentir que están desacomodados, fuera de ahí. Entonces yo creo que el gran reto para el futuro, incluso para la inversión, para quien piense en invertir, está en invertir en la persona. No de un modo como lo hemos entendido actualmente, como de inviértele para que te produzca más, sino invierte en la persona para que sea pleno, para que sea feliz, y entonces vas a tener muchísimas cosas, porque una persona plena, una persona feliz, te va a dar lo que sea. Yo creo que esa es como para mí la gran clave. Siempre, cualquier cosa que vayamos a hacer, tiene que tener como centro la persona. Y creo que con eso, padre, Ale, Pedro, con eso agradecerles a toda la audiencia y cerrar precisamente con eso, e incluso con el título precisamente de esta transmisión. La persona al centro de toda esta transformación que estamos viviendo. Les hemos querido poner aquí esta conversación. Yo coincido contigo, Jaime. Creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy y creo que hay acciones y propuestas muy concretas que esperamos en realidad sean de utilidad para todos ustedes y sean de utilidad para tener esta habilidad constante de transformarnos como individuos, transformarnos como empresa y transformarnos como sociedad con en este concepto de liderazgo solidario. Solo así vamos a salir adelante y solo así vamos a aprovechar la oportunidad que nos está presentando esta situación. Con esto, agradecerles y muy buenas tardes.
Bye.